iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias que creo yo es muy valiosa y merece socializarse. Lo que se ha producido es un documento que se llama Perú, Regiones al 2031. Esta es la carátula. Tengo esto vacío porque vienen 4 tomos que ubican a las regiones del Perú en 4 universos, ¿no es cierto? Tenemos centro, sur, norte y oriente, me parece. Sí, oriente, que está acá. Y estos documentos, nos los va a explicar el ingeniero Salazar, tienen una propuesta y recuperan una, creo yo, larga tradición de los gremios de ser gestores de propuesta para el país. Ingeniero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de dar a conocer el esfuerzo que, como ya lo has comentado, la Sociedad Nacional de Industria presenta al país unas alternativas para inversiones productivas en las regiones. Y esto se basa fundamentalmente por la gran brecha existente entre Lima y las regiones. Usted debe saber que la producción nacional se concentra en un 60%, el PBI manufacturero, 60% en Lima, y el resto de las regiones llegan a un dígito y la mayoría de las regiones, la mitad de las regiones ni siquiera llega al 1% del PBI manufacturero. Esa es una gran preocupación para nosotros porque no, un país heterogéneo como el nuestro no puede pretender llegar al primer mundo ni a desarrollar su industria de esa manera, ¿no? Así es. Antes de ir al documento, yo estuve revisando la introducción y vi el trabajo que habían realizado, que incluye un trabajo de escucha. Y me gustaría un poco que usted nos cuente cómo es que han recogido la información en campo, cuánto tiempo les ha demorado, cómo ha sido el proceso para elaborar esta propuesta. Correcto. Lo que nosotros hicimos es llevar y desplazar a nuestros técnicos. Yo mismo he estado visitando todas las regiones y formamos mesas sectoriales, porque la sociedad de industria cree en las políticas sectoriales. Así como desarrollamos un gran campo en la agroindustria y llevamos ahí al milagro económico, lo mismo podemos hacer con los diferentes sectores, textiles, MIPYME, calzado, metalmecánica, y fuimos instalando mesas sectoriales a lo largo y ancho del país. Quienes participaron y quienes hicieron esta propuesta son los propios emprendedores y los propios empresarios de la zona. Nos apoyaron las academias, algunas universidades, estuvimos con algunos colegios profesionales también, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas, de Administradores. En otras palabras, la propuesta que presentamos nosotros es la recopilación de lo que se encontró a través de los propios emprendedores y empresarios de las diferentes regiones. Esa Así es, es la propuesta que usamos, ¿no? para que tengamos acá una idea, primero se presenta obviamente un panorama socioeconómico de cada región, hay mucha data, mucha información, pero también hay una propuesta. Y los sectores que se trabajan son alimentos y bebidas, construcción e infraestructura, minería y proveedores de la minería. Es una idea muy interesante porque la minería no solamente es la minería, sino también toda la cadena de proveedores de la minería, el sector MIPES, en lo más chico, pesca y acuicultura, textil y confecciones, turismo y gastronomía. Estos son los sectores identificados como los más importantes Prioritarios, en cada digamos. macroregión. Es correcto. Y además, lo que tratamos de nosotros es aprovechar las ventajas comparativas que el país ya tiene. O sea, es un absurdo mayúsculo, por ejemplo, Rosa María, que seamos el noveno bosque más grande del mundo, noveno bosque más grande del mundo, y no hayamos trabajado en la industria de la madera, por ejemplo. Más allá de los ilegales que sí todos conocemos, Claro. no tenemos una política de desarrollo. Y vecinos nuestros que no tienen esta ventaja saben explotar la industria de la madera. Tenemos 3.200 kilómetros de mar, de un riquísimo mar peruano que no está sabiendo ser explotado debidamente, con pesca para consumo humano. Tenemos espejos de agua en toda la sierra, en toda la selva. Ahí podríamos tranquilamente desarrollar la acuicultura, que podría convertirse, ojo, en un futuro polo exportador, de desarrollo exportador.
tenemos muchas ventajas comparativas. ¿Qué hemos ido haciendo? Hemos ido mapeando en cada una de las macro regiones, lo dividimos en 4 por temas prácticos, ¿no es cierto? Que Ok. han sido básicamente juntados por un tema de corredor económico y cómo se vinculan estos de esa manera. Así que la propuesta ha ido saliendo, primero identificando los obstáculos, las barreras que existen en cada una de estas regiones. Y, por ejemplo, lo que más nos llama la atención y estamos poniendo en la mesa de discusión, Rosa María, es el tema de la informalidad laboral, porque la informalidad laboral tiene una correlación directa con la pobreza en el Perú. Nosotros ahí lo tenemos identificado, que las regiones con más informalidad laboral son exactamente las regiones más pobres. Y regiones como Ica, que lograron vencer la pobreza, lo hicieron a través de la inversión productiva. Entonces, aquí no hay nada que descubrir. Aquí no es un tema Y sin embargo, esta inversión productiva de ICA ha sido estigmatizada por la izquierda peruana, señalando que ese tipo de empleo no es aceptable, ¿no? Que A es ver, impresionante, porque es empleo formal. sí, Es yo empleo respondería formal. eso. Yo respondería eso, ¿no? A ver, ¿quién es la región en el Perú que tiene el sueldo promedio del trabajador más alto? Ica. ¿Dónde hay menos informalidad? Ica. ¿Dónde hay menos pobreza? 6.6% solamente pobreza. Ica. Uno quiere ir a Ica a poner una empresa y contratar personas, no encuentra, porque están No hay, ocupados. hay pleno ¿No? empleo. Eso es muy bueno, pero eso no es otra cosa que el producto y el devenir de las acciones generadas por la política sectorial de la agroindustria. Claro, porque hay que explicar que en ICA se establece una cantidad importante de empresas agroexportadoras, no solamente en ICA, en otras zonas del Perú también, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, pero en ICA particularmente para agroexportación. Y la agroexportación tuvo un régimen laboral que permitía no tener trabajadores con estabilidad laboral. Ese es todo el asunto. Y eso Formales, ¿ah? Pero ponemos, sigue estabilidad laboral. exacto, y tenemos hoy un gobierno y un ministro de Trabajo, yo lo escuché hace un par de días, hablar de generar incrementos de cada año, cada 2 años del sueldo mínimo vital, cuando pareciera que el gobierno no entiende que el Perú es solamente un 20% formal y de ese 80% informal, más de la mitad gana menos del sueldo mínimo. ¿Y eso qué significa? Que cada vez que el sueldo mínimo sube, hay un gran grueso de trabajadores que se van a la informalidad. Pues es algo práctico. Aquí no es un tema que el empleador no quiere pagar más o que quiere ser abusivo. No, es la practicidad de cómo se dan las cosas. Entonces seguimos normando en temas laborales para un escaso 20%. No hace tiempo y no van a cambiar. ¿Ah? Sí, No hay forma en el Congreso ni en el Ministerio de Trabajo que entiendan que esto solo va y a eso, empeorar. y eso No hay empuja, forma. Rosa María, a Hace regiones, 40 por años que no hay ejemplo, forma. ¿Ah? No y hay es forma. cierto, pero mira, esto empuja a regiones como Huancavelica que tengan 95% de informalidad, Rosa Formalidad. María, o sea, 95%. En las presentaciones que estamos teniendo, hacemos hasta una broma con eso, ¿no? Y decimos, en Huancavelica, el único que está en planilla es el alcalde y los regidores, porque después todo el mundo es Sí. informal. ¿Y qué cosa hacemos como Estado para combatir la informalidad? Yo ya no hablo solo del tema del gobierno, hablo de todos, y nosotros como gremios no queremos quedarnos atrás. Ya hemos dicho desde que asumí la presidencia de la Sociedad de Industria que yo no creo ya en las cuerdas separadas. Yo creo que los empresarios tenemos que opinar todos los días sobre las políticas nacionales. Tenemos que salir a hacer propuestas. Por eso que hemos salido con este libro, Rosa María. No solamente es el tema de criticar, es aportar con ideas de qué debemos hacer, ¿no? Ahora, para mí las políticas nacionales, porque claro, cada región tiene su tomo y cada una tiene sus particularidades, sus ventajas, no hay tiempo de examinarlas hoy, pero si viéramos las políticas nacionales, ya señalamos una, la laboral, ¿cuál es la otra política nacional que afecta la producción y la productividad en el Perú? A ver, el principal problema que hemos encontrado en la mayoría de las regiones, sobre todo el oriente y el centro, es el tema de la conectividad. Ok. A ver, yo hasta ahora recuerdo los casos expuestos en las mesas de trabajo de emprendedores de Huancavelica, de Huancayo, que habían hecho un esfuerzo tremendo porque sus padres eran agricultores de industrializar su producto. Pero ¿cuál fue su barrera para salir al mercado? La conectividad.
no podían sacar sus productos a los mercados, no podían traer sus productos a Lima porque seguimos padeciendo de la famosa carretera central. Entonces, mira, un ejemplo practiquísimo, ¿ah? Para traer 1 kilo de cacao de Satipo al Callao, pago 4 veces más por ese mismo kilo del Callao hasta Alemania para la exportación. Eso pasa en nuestro país. Wow. Eso es una barrera logística muy grande. ¿Cuál es la labor del empresario? Generar riqueza a través de la inversión productiva. ¿Cuál es la labor del Estado? Dar la infraestructura para el desarrollo de esta actividad, pero no lo hacemos. Seguimos en un país desconectado. Yo entiendo que la geografía del Perú es súper compleja, ¿no es cierto? Eso no lo podemos negar. Sin embargo, la ingeniería ha avanzado muchísimo y también se ve que hay inversiones a veces innecesarias en grandes proyectos, ¿no es cierto? Y se invierten pues 7.000 millones de dólares en una refinería que todos nos preguntamos para qué va a servir. Y una carretera central, que es una demanda no solamente del centro del país, de todo. Lima vive de los alimentos del centro y Claro. no podemos hacerlos hasta ahora. Y ahora nos dicen que vamos a tener la carretera central en el 2030 porque hemos tenido que firmar un acuerdo de país a país. O sea, Francia nos tiene que hacer la carretera porque nosotros no somos capaces de hacer una carretera de 4 vías. O sea, es increíble lo que pasa en el Perú. Ese problema de conectividad lo hemos visto en todo el país. El oriente, todo el oriente junto, las tres regiones que componen esta macroregión, solo aportan el 2% del PBI manufacturero. Y claro, está súper olvidado, ¿no? No, además tienen un problema de conectividad real. Eso sí, no hay, y es difícil que exista una buena conectividad, ni siquiera conectividad digital, por Dios, o sea, ni siquiera esa. Pero también hay que decir que en los últimos, digamos, 20 años, el Perú sí ha gastado en infraestructura, el Estado peruano ha gastado en infraestructura. El avance que se ha dado en carreteras, por ejemplo, en el periodo, ¿qué le digo? 2005, 2016, ¿no? Ha sido brutal. O sea, realmente, si uno ve las cifras de crecimiento de infraestructura, es enorme. Lo que nos llama la atención es que no haya tenido el impacto que debió haber tenido. ¿Por qué? Mire, lo que hay que hacer en el Perú es un estudio de salidas de esos corredores económicos. Yo Claro. entiendo que se ha hecho un buen esfuerzo por construir carreteras, pero hay salidas, yo diría ya casi naturales por la dinámica comercial, económica de las regiones. Eso es lo que hay que entender. Hay que darles conectividad al país. Ahora, hay otro problema nacional, Rosa María. De acuerdo a la Contraloría, son 2.300 obras paralizadas en el Perú. Son más de 28.000 millones de soles. Esto lo hemos ido viendo en cada una de las regiones. Yo hoy me encuentro en Arequipa porque ayer lanzamos la región sur aquí en Arequipa. Y en la macroregión sur son casi 1.000 obras. Son más de 5.000 millones de soles. Y nos preguntamos, también estamos en nuestro país que podamos darnos el lujo de paralizar 28.000 millones de soles y con esto estaríamos dinamizando muy bien la economía. Pero claro, Claro. tenemos dos grandes problemas. La corrupción, ¿no es cierto? Y el muy bajo nivel técnico en las regiones. Esos son los dos grandes problemas que hacen que tengamos casi 2.300 obras paralizadas. Todo esto es un conjunto, todo esto es un conjunto de problemas que hay que ir atacándolo de a poco. La Sociedad Nacional de Industria se está reuniendo con los candidatos, Rosa María, eso es lo Eso es bueno. lo que quería preguntar. ¿Cómo han Exacto. recogido esta? Porque eso es un avance del trabajo que tendrían que hacer sus partidos, pero sabemos que los partidos no tienen cuadros técnicos. ¿Qué piensan de lo que están presentando Mire, ustedes? yo me he quedado realmente muy a gusto escuchar a los candidatos comprometerse con una agenda de desarrollo productiva. Es más, aquí en Arequipa, los 5 candidatos que están en las primeras posiciones, ayer firmaron un compromiso con nosotros y con la población de ganar uno de ellos, que así va a ser. Nuestra agenda productiva formará parte de este plan de gobierno Claro, regional. pero mire lo que es el Estado, ¿no? Para sacar más GESIUAS en la siguiente etapa, se han demorado 5 o 6 años, ¿Cierto? con 2 gobiernos regionales de por medio. Este último está firmando la adenda en el último tramo. eh, y esto es una paralización brutal, claro, porque
también hay que tener al funcionario público. El funcionario público se muere de miedo de firmar algo y terminar preso. Entonces necesita que la Contraloría, que la Fiscalía, que todo el proceso esté limpio para no te comprometer bajo ningún fundamento su honorabilidad, porque si no pierde su vida, su libertad, su patrimonio. El que es honesto, ¿no? Y el que es honesto paraliza todo. Y el que es Cierto. deshonesto roba igual. Entonces, hay una Sí. situación bien Eh, difícil en las Muy crítica. candidaturas, pero me alegro que se hayan comprometido con una agenda de producción. Sí, eso es, y quería comentarles eso, Rosa María, que el trabajo de la Sociedad Nacional de Industria, el compromiso que tenemos con el desarrollo de las regiones del Perú, no termina con la publicación de un libro, al contrario, Ah, inicia con eso, ¿no? Porque ahora voy a continuar viajando y cuando terminen las elecciones ya no hablaré con los candidatos, hablaré con el gobernador, porque ya lo hice cuando era candidato y de alguna manera exigiré que ese compromiso firmado se haga efectivo. ¿Cuál es la parte de nuestro compromiso? Llevar inversionistas a las regiones. Estamos proponiendo hacer como unas especies de roadshow donde cada región exponga sus principales ventajas competitivas y nosotros llevar a los inversionistas para que vean esas posibilidades de desarrollo y ahora, empezar a abrir el negocio. cámaras de comercio hay en todo el Perú, pero la sociedad de industrias, ¿cómo se vincula, además de sus asociados que tienen desarrollos en todo el Perú, cómo se vincula con las regiones? ¿Ustedes tienen algún tipo de administración local? Sí, por el momento estamos con 5 sedes a nivel nacional. Estamos por abrir 3 más en este momento y mi reto es terminar mi gestión con las 24 sedes abiertas, ¿no? Porque el criterio era abrir una sede donde hay industria, pero yo Claro. digo, pues hay que hacer al revés. Hay que abrir sedes donde no hay industria también, porque necesitamos fomentarla. Así que ese es otro gran reto que tenemos como institución, ¿no? Y la Sociedad Nacional de Industrias es por su naturaleza una institución muy diversa, porque ustedes tienen muchos sectores industriales. Y por lo tanto, por ejemplo, hay otros gremios, ¿no es cierto?, que se dedican primordialmente a estos sectores. No estoy pensando en la Cámara Peruana de la Construcción, por ejemplo, ¿no? Ya está ahí. ¿Cuál es la diferencia de estar a su vez en la Sociedad Nacional de Industrias? Mire, lo que estamos haciendo es una suerte de sinergias entre gremios. Ya no existe esta visión, no sé, de apartarse Mercantili y trabajar solo. mercantilista. Exacto, ¿por qué no decirlo? O sea, no, ahora lo que estamos haciendo, y yo, es más, ya usted sabe que tenemos una unión de gremios donde nos sentamos los presidentes de todos los gremios, Cámara de Comercio, ADEX, ¿no es cierto? Canatur, ¿y qué hacemos? Nos ponemos a conversar sobre cómo desarrollar el país, cómo hacer Claro, y cómo pero aportar. no con Confiep, ¿verdad? No, con Confiem no, eso hay que dejarlo claro, nosotros no somos parte de Confiem, es más, no nos representa y eso es un tema que lo venimos discutiendo en muchos foros, ¿no? O sea, para Años, de nosotros años, de años. es ¿Por correcto. qué? Entonces, eh, eh, yo diría que por la propia naturaleza de la conformación de Confiem, ¿no? Son generalmente instituciones financieras, y nosotros tenemos una política distinta de ver el negocio. Yo no sé cómo sonará esto, Rosa María, pero el empresario industrial tiene una característica especial, porque tiene una pasión por transformar materias primas, usar maquinaria, trabajar con fuerza humana. O sea, es un tipo de desarrollo económico distinto, de generación de riqueza distinta, ¿no? Ahora, estos trabajos que estamos haciendo en la región, los estamos haciendo con las cámaras de comercio. ¿Ah? Ayer hemos estado en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, coordinamos con Perú Cámaras, estamos coordinando con todas las cámaras de comercio de las regiones, porque así es como debemos trabajar los empresarios, ¿no? Ya no bajo la visión dividida, sino cómo formamos sinergias para llevar desarrollo a las regiones. Nuevamente, mi intención, Rosa María, es que el Perú sea menos heterogéneo y combatir, por ejemplo, uno de los grandes flagelos del Perú, de nuestra niñez. Tú deberías saber, y creo que sí lo sabes, que en Puno tenemos la tasa más alta de anemia de niños entre 6 y 36 Y meses. es increíble. 70%. El Perú en promedio tiene 40% de niños con anemia. Estamos hipotecando el futuro del desarrollo del capital humano de nuestro país.
Esos niños son los que van a estar mañana dirigiendo nuestra empresa, nuestro país. ¿Qué estamos haciendo por eso? Yo creo que hay retos Poco, y grandes. además poco cuando es muy, vamos a decirlo de alguna manera, no fácil, pero es posible desaparecer la anemia en el Perú, porque no faltan los recursos, eso es lo increíble, no falta la proteína ni Quisiera, falta el hierro, solamente hay que exacto, educar. exacto. Yo quisiera robarte un par de minutos para comentarte sobre un proyecto que estamos haciendo y lo vamos a lanzar este fin de mes que se llama Alimenta Perú. Así como hicimos Respira Perú en su momento, ahora vamos a sacar Alimenta Perú y vamos a trabajar e intervenir ollas comunes. ¿Cuál es la idea? Que en un proyecto de un año lo apoyemos con alimento, infraestructura y capacitación de un modelo de negocio simple, porque en un año esta olla común no debería necesitar recibir ayuda de nadie, sino solos poder trabajar y desarrollarse. Esa es la idea que tenemos en Alimenta Perú y lo vamos a sacar este fin de mes, ¿no? Pero sobre todo que la dieta tenga el balance correcto de hierro. Lo estamos Que haciendo es con la academia, ¿no? La academia claro, forma que parte sí de se esto también. puede hacer. Lo que es tristísimo es que, y hay experiencias en el Perú muy positivas, que por falta de información a la madre no priorice alimentos baratos y ricos en hierro. Es Y correcto. eso es solamente información y trabajar con las madres, porque las madres son las que se Ahora, ocupan de la alimentación de la primera infancia del Perú. yo diría, en primera instancia, y creo que todos lo pensamos así, esa es labor del Estado, el que tiene que estar en las políticas. Yo creo que sí, es cierto, pero también somos los privados, también somos la sociedad civil, también somos la academia. O sea, para este mal ya no podemos hablar y decir, no me corresponde, esa es tarea del Ejecutivo. No, yo creo que todos, y en nuestras propuestas está incluida el tema social, que es importantísimo para nosotros. Déjame comentarte que hace ya 4 años en la Sociedad Nacional de Industrias creamos una comisión muy sui generis, la Comisión de Economía Circular. Y fui yo el presidente y hasta ahora mantengo esa comisión. Y hablar de economía circular en una industria manufacturera como la nuestra, muy tradicionalista, ortodoxa, a mí me costó muchísimo hacer entender a nuestros socios que es la única vía sostenible de hacer manufactura en el Perú y en el mundo. Entonces, fue todo un tema interesantísimo que hemos desarrollado. Hay muchas empresas ya ahora que están aplicando modelos productivos circulares, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. El Perú está Es avanzando lo que en te iba a esto. decir, porque yo no creo que sea fácil con el empresario industrial peruano hablar de economía circular. No creo que ni siquiera le entiendan el concepto. No, me costó mucho hacer entender lo que significa producir en un modelo circular. Aquí en el Perú entendíamos el modelo circular como reciclaje, ¿no? O sea, solamente Nada reciclamos. más. Circular. O sea, no, claro, hay que cambiar el concepto de producción, hay que hablar de codiseño, pero a ver, hay que ser sinceros. Para hacer esto se necesita tecnología, se necesita cambio de matrices productivas, se necesita capacitaciones. En No, época de y además crisis necesitas económica es que muy difícil. todo, además, lo que es más complicado ahorita es que todo el circuito esté alineado. Es Y el correcto, problema es que en parte del circuito está el Estado. es Y si el cierto. Estado, y si el Estado no está alineado, o sea, tú haces un ecodiseño, entonces tienes que recapturar todo lo que produces y volverlo a meter a tu proceso productivo. Pero en esa recaptura aparece el Estado. Claro, Entonces tu materia prima no regresa. no tenemos segregación en fuente, a pesar que los gobiernos locales lo tienen establecido hace muchos años. No, Tienen la no, perdóname. Durante la responsabilidad. pandemia, aprovechando las facultades legislativas y sin que corresponda, porque yo lo critiqué muchísimo, apareció un decreto legislativo de reciclaje que obliga a todos los peruanos a segregar en fuente. Nadie lo ha hecho cumplir como tantas cosas que pasan en el Perú. Pero la Correcto, ley existe, está. Todos los peruanos tenemos que segregar en fuente, en es nuestras correcto, casas. es Todos. correcto, es correcto, Nadie lo ha hecho. es Pero correcto. claro, ¿por qué? Porque es, funciona en cadena. Entonces, si yo segrego en mi casa y pasa el camión de la basura y todo lo tira en el mismo hueco, ¿yo para qué Eso, segrego?
Eso nos ha pasado a todos. Todos hemos, bueno, no todos, muchos hemos hecho el esfuerzo de separar en bolsitas, ¿no es cierto?, nuestros materiales. Y llega el camión recolector y los junta todo y se lo lleva. O sea, verdad que es, lo que pasa en nuestro país es increíble. Y además, Rosa María, ¿cuál es lo anecdótico de esto? Al sector público, a la municipalidad, se incentiva y se premia cuando hace algún esfuerzo por hacer recolección selectiva en su distrito. Pero al privado, a la empresa, se le castiga y se le multa por la OEFA por cualquier problema ambiental. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿Cómo al es? público que no cumple lo premia si en algo hace, y al privado que no cumple lo multas y lo castigas. Aquí hay un tema que deberíamos cambiar de forma de pensar, ¿no es cierto? Deberíamos pensar en cómo motivarnos todos No, a que porque un además, modelo circular sea aplicable, ¿no? ahora, yo le digo una cosa, la economía circular es muy rentable. Y tengo un ejemplo muy sencillo. En Miraflores, felizmente nos piden que todo el material de reciclaje, o sea, vidrio, cartón, plástico, vaya en una sola bolsa. Y lo recogen 2 veces por semana. Usted pone la bolsa en la calle, pasan a las 9 de la mañana, la pone a las 8:45, Desaparece. no, ya saben, hay unas camionetas que entonces tienes que saber decir, no se lleven, que es para la municipalidad. ¿No? Entonces, es evidente que esa Sí, bolsa tiene valor. tiene Y valor. si tiene valor, ¿por qué no hacemos algo con eso, no? Correcto. Lo que pasa es que no es la prioridad de los No gobiernos es la- locales. Y esto hay que hablarles porque es el momento. Estamos en elecciones. Deben saber que esto es una necesidad nacional. El mundo está cambiando muchísimo, Rosa María. no, Y tú además, sabes que además, como me dijo un alcalde, el propietario de la basura soy yo. O sea, la municipalidad es la propietaria de la basura. sí, Es pero lo no que sabes entregamos a hacerlo. cambio, en parte, a cambio del servicio. Y sí Entonces, es cierto que es dinero, eso es cierto. Uno va a un relleno sanitario o a un botadero de estos clandestinos y uno camina sobre mucho dinero y nadie lo ve así, ¿no? Entonces, necesitamos generar ese círculo virtuoso de la economía circular. Y aquí también hay que hablar con el consumidor, ¿no? Porque el consumidor debe premiar con la elección de su compra al producto que sea sostenible. Es así de sencillo. Si yo hago un producto que daña al medio ambiente y el consumidor me compra, yo voy a seguir invirtiendo en eso. Yo creo que deberíamos también conversar y sensibilizar al consumidor. sí, parece que lo estaba leyendo, Suecia va a llegar a ser circular, 100% circular en el año Uh, 2050. cien por la ciento Unión circular. Europea. Todo se reusa, todo. Prácticamente no hay basura. Correcto, la Impresionante. Unión Europea ha avanzado muchísimo en este tema de los 17 ODS. Realmente la Unión Europea es un ejemplo a seguir y no solamente lo están haciendo ellos, están ayudando. En el Perú la Unión Europea tiene una delegación muy activa y participa mucho con nosotros en la Sociedad de Industrias, con INAM, haciendo foros, sensibilizando a las empresas. Yo creo que ese es el camino correcto. No desvayemos en el esfuerzo de apuntar hacia una industria sostenible. Un Perú sostenible es lo que todos queremos, y me incluyo como industria, ¿no? Muy bien, elecciones, y no puedo dejar de preguntarle al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias sobre, digamos, la situación política del Perú. Ustedes han participado también en varios momentos con el empresariado peruano, pidiendo, entre otras cosas, un cambio de presidente. ¿Siguen en esa posición? Mire, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con el mismo presidente, hemos hablado con los diferentes poderes del Estado, con la misma presidenta del Poder Judicial, lo hicimos con la presidenta del Congreso, que lamentablemente ya no se encuentra y hay que Ya, volver a buscar a un nuevo presidente. O sea, el tema es que nosotros creemos en la institucionalidad del país y lamentamos que la institucionalidad del país se esté destrozando, Rosa María. Lo que estamos viendo hoy en las instituciones, sobre todo públicas, es una carencia de institucionalidad. Ya no se respeta a la institución pública porque, no sé, hemos caído en manos de gente que no entiende el manejo del Estado y está destruyendo el aparato público. La meritocracia, la tecnocracia en el poder ejecutivo se está acabando. Están saliendo los técnicos, Rosa María. Todos estamos hablando de los ministros, cómo cambian. Ok, eso es muy malo y hay que decirlo, pero no se está hablando que los técnicos de los ministerios, de las instituciones públicas, de mando medio para abajo, están siendo también removidos. Lo que nos costó formar un aparato público
técnico lo estamos destrozando. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué país nos van a entregar? O sea, ¿qué poder ejecutivos nos va a dejar este gobierno? Yo estoy muy preocupado, muy preocupado. Esto ha generado una desconfianza tremenda en el sector privado y la inversión se ha caído tremendamente. Un país sin Este inversión. año el crecimiento en la inversión privada es cero. Y va a ser negativo, Rosa María. Al ritmo en que vamos, podemos cerrar en menos 2%. Eh, un país, si no tiene inversión y no tiene crecimiento, la verdad, las brechas sociales no se van a cerrar. Solamente para cubrir la demanda de los 300.000 nuevos puestos de trabajo que se generan cada año, 300.000 nuevos puestos, se requiere crecer no menos del 5%. Y estamos lejos de eso, aunque este Claro, año media pudimos haber crecido 6.2%. O sea, claro, eso, pero por el precio del cobre, así, es una tragedia lo que ha pasado en el Perú. Lo que pasa es que no somos plenamente conscientes del daño. Ahora, yo se lo dije al público, ¿no? Con Castillo va a ser el hambre. ¿Ah? O sea, es una hambre metafórica, si quieren, pero a lo que me refería es a esto. O sea, no va a haber crecimiento. Y correcto. el problema muy grave para el Perú de no tener crecimiento es que tú tienes que incorporar a la masa laboral todos los años Y eso a se va a la millones de... informalidad, y se sigue yendo a la informalidad. Y yo no sé, vamos a terminar con un A la 90% informalidad, como digo yo, a la informalidad o al extranjero, ¿no? o al extranjero. ¿Qué es lo peor, no? O sea, Es lo las peor. capacidades que tenemos se van. O sea, no podemos permitir realmente continuar en un país con esta dinámica. Yo creo que es hora realmente de juntarnos todos los peruanos y hacer una propuesta de salida coherente y no seguir destrozando el Perú, porque Ustedes lamentamos. mantienen la idea de que es indispensable una transición. Rosa María, ¿en qué país del mundo se ve que la cuñada del presidente, los sobrinos del presidente, los exministros del presidente están fugados o encarcelados y el presidente sigue gobernando? En ninguna parte del mundo? No, Es no verdad. entiendo, no entiendo. Y el Congreso sigue diciendo, no hay prueba fehaciente. O sea, no sé qué prueba fehaciente quieren tener. O sea, yo creo que siguen pensando que estamos en la época, ¿no es cierto?, de Montesinos, que salió los videos y están esperando que por ahí salga un video para decir, bueno, ahora sí. No, o sea, yo creo que solo con la sospecha de que existe corrupción en el gobierno es más que suficiente para que el presidente dé un paso al costado y el Congreso asuma su rol histórico, que hoy no lo está asumiendo. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Lo he hecho hacer hablar de política, pero para las personas interesadas en estos documentos, que como digo, vienen en una cajita con todos, centro, sur, están a disposición en la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Cómo conseguirlos? Mire, tenemos una versión digital de Perfecto. este libro de más de 600 páginas que ingresando a la web de la SNI pueden acceder. Ahí hay un código QR, hay una pequeña ficha que llenar, unos datos que dejan y con eso podrían descargar todos los 4 tomos de este Perú Regiones al 2031. Así es. Al norte le va bien, ¿ah? Le está yendo bien, después de Lima es la región más pujante y eso Más se pujante. ve graficado también en más o menos la composición de Lima, ¿no? Hablábamos, Rosa María, y ya para terminar de repente, de cómo el Perú perdió la gran oportunidad de la descentralización a través de la regionalización. Y la regionalización nosotros le llamamos una historia inconclusa, porque lo único que tenemos hoy son departamentos cambiados de nombre por Así es. regiones, y ahí lo dejamos. Y eso no puede seguir pasando. Hemos hecho un cálculo de cómo están las municipalidades en el Perú y respecto a nuestros amigos de la Alianza del Pacífico. Y en el Perú, Rosa María, tenemos en promedio 20.000 personas por municipio. Ese es nuestro promedio. En Chile son 56.000 por municipio. O sea, el Perú tiene la afición por dividirse. Le Ya hace encanta. poco estamos escuchando que para crear más distritos. Tenemos No, esa. les encanta, les encanta. Porque el ¿Cómo distrito de empleo manejamos, presupuestal les encanta. Lo que cómo ofrecen. manejamos una Lima con 42 distritos? O sea, es imposible. Cruzas una calle y estás en otro lado, cruzas 4 calles y estás en otro. Pero ingeniero, cuando se trató de crear macroregiones, el referéndum que se hizo salió Nadie no. aceptó.
exacto, exacto. Nadie aceptó. Eso es lo que digo yo cada vez que llego a una región. Ustedes dijeron no a No, formar macroregiones. No puede ser. O sea, esto no puede continuar. Las regiones como están hoy divididas no tienen sostenibilidad. La verdad que no. muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Muy interesante. Ya saben, entren a la web de la Sociedad Nacional de Industrias, versión digital de todo lo que hemos conversado, región por región. Nos escuchan en todo el Perú y estoy segura que en cada localidad van a querer saber qué posibilidades productivas tienen, incluso para personas que quieren invertir, que quieren hacer industria y decir, bueno, ¿qué podemos hacer acá que nos rinda bien esto? Muy bien, gracias ingeniero por haber estado con Muchísimas nosotros. gracias por la invitación y siempre a su disposición. Muy bien, Abel, y nos tenemos que despedir ya. Así es, Rosa María, agradecemos al ingeniero Jesús Salazar y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por la audiencia y nos